Muy buenos días, estimados estudiantes, maestrantes de Ingeniería Estructural de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los saludo una vez más el profesor Dr. Jenner Villarreal Castro, con la intención de continuar con el curso de Dinámica de Suelos y Cimentaciones con énfasis a la interacción suelo-estructura. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de criterios estructurales y geotécnicos en edificaciones. Para ello, primeramente debemos entender qué es una estructura. Una estructura es la suma de elementos horizontales y verticales unidos entre sí, donde los elementos horizontales van a trabajar en flexión y los elementos verticales en compresión y aportando rigidez lateral. Por lo tanto, podríamos indicar que una estructura es un armazón o cascarón estructural, el cual durante todo su tiempo de vida útil estará sometido ante cargas verticales muertas y vivas y cargas laterales como sismo y viento. La disposición de las cargas y la transmisión de las mismas permitirán enlazarse elemento tras elemento. Es decir, la carga aplicada en la losa se va a distribuir a las vigas a su vez hacia las columnas, y así sucesivamente piso tras piso hasta llegar a la cimentación. Luego, en la cimentación nosotros transmitimos dicha carga hacia el suelo. Por lo tanto, ante el efecto de toda la carga vertical, nosotros debemos de hacer ciertos controles. Uno de ellos es el control de capacidad portante o resistencia del terreno, y el otro control es el de asentamiento. Y ante la carga lateral de sismo de viento, nosotros debemos de controlar los desplazamientos laterales. Para ello, para el diseño sísmico, las normas estipulan el control de distorsión o deriva de entrepisos. En consecuencia, es un arte del ingeniero estructural el poder diseñar estructuras más confiables y más seguras, teniendo la alta responsabilidad de preservar la vida humana. Si nosotros empezamos a esbozar un esquema de un proyecto estructural, podríamos indicar que el inicio se basa en un estudio de mecánica de suelos, una topografía y una arquitectura. El estudio de mecánica de suelos lo que nos va a permitir es tener los datos necesarios del ensayo que vamos a realizar en campo y la determinación de las características físico-mecánicas del suelo. Una vez con estas características físico-mecánicas del suelo y con la topografía o relieve donde vamos a diseñar, es que se esboza un plano de arquitectura. En el plano de distribución, corte y elevaciones, así como la isometría, vamos a tener un esquema de cómo va a ser el concepto arquitectónico del edificio. El arquitecto va a diseñar basándose en los espacios, en la iluminación, en el confort, en distintos parámetros donde va a unir todas las condiciones internas junto con la parte o concepción mínima estructural. Es por ello que se recomienda que los arquitectos deben de tener una concepción mínima de lo que es el comportamiento de los elementos estructurales y la unión de ellos entre sí, formando todo el concepto de lo que se llama una estructura. Una vez que se tenga todo este esquema, se pasará a una estructuración. Se entiende por estructuración al primer esquema de distribución de elementos estructurales, elección del tipo o sistema estructural y elección de los tipos de cimentaciones. Ahí nosotros vamos a determinar qué tipo de cimentación vamos a elegir, cuál es el sistema estructural, cuáles son las luces entre apoyos, en fin, un primer acercamiento, un esquís de lo que va a ser el proyecto definitivo. Después de ello pasamos a un predimensionamiento. El predimensionamiento significa el primer acercamiento a la dimensión final de un elemento estructural. Luego vamos a metrar en dos formas, un metrado por carga vertical y un metrado por sismo. El metrado vertical es el 100% de todas las cargas actuantes que se van a transmitir de arriba hacia abajo. Y el metrado por sismo es para la determinación
del cortante en la base, la redistribución de la fuerza sísmica por la altura. Consecuentemente, este metrado por sismo solamente nos va a servir para determinar las fuerzas sísmicas en el análisis estático o las masas que vamos a aplicar en el centro de masa para el análisis dinámico. Para ello, las normas estipulan un porcentaje de carga viva. Luego se va a modelar. Hoy en día todos los modelos son computarizados. Consecuentemente, se hace este modelo a través de un programa informático de cálculo estructural. Luego se analiza, se corre el programa y se obtienen resultados, una serie de resultados. Ahí viene la experticia del ingeniero, el cual debe de tener en cuenta que se debe de hacer ciertos controles. Por carga vertical debemos de hacer dos controles, control 1 y control 2. Y por carga lateral debemos hacer otro control, control 3. En los controles de carga vertical, tanto 1 como 2, vamos a hacer la capacidad portante y la resistencia del terreno. Y para el control 3 vamos a hacer la distorsión o deriva de entrepisos. Si el control 1 y 2 me pasó ok, continúo. Si el control 3 me pasó ok, entonces vamos a hacer el diseño estructural. Pero si en alguno de los dos casos, tanto control 1, 2 o 3, no nos ha pasado, vamos a tener que retornar a la estructuración y volver a hacer todo un circuito para poder determinar el esquema real que va a cumplir con todos los parámetros indicados en las normas. El primer control por carga vertical va a ser la capacidad portante, conocida como resistencia del terreno. En la resistencia del terreno no es un dato que nosotros lo vamos a obtener de algún lugar, de alguna bibliografía o del proyecto que está pegado al que yo voy a diseñar, sino nosotros debemos de tener en cuenta que cada proyecto es una historia diferente. Consecuentemente, debemos de realizar el estudio de mecánica de suelos. La capacidad portante la debemos de obtener a través de estudio de mecánica de suelos. La capacidad portante en el estudio de mecánica de suelos nos están dando en kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Significa que es una unidad de fuerza aplicada en una unidad de área. O en pocas palabras, es un esfuerzo normal o una carga de superficie o una presión. Esta capacidad portante debe ser mayor al peso total acumulado, significa el edificio más el cimiento, entre el área de contacto de la cimentación con el suelo. Después hacemos el control de asentamiento. Acá tenemos dos tipos de asentamiento. Uno de ellos que se llama asentamiento tolerable, que es una cohesión molecular del suelo como una consecuencia del proceso constructivo, en la cual va a ceder, va a desplazarse de una posición hacia otra en el eje vertical. En la figura del lado izquierdo podemos ver cómo ha descendido el círculo. Ese se llama asentamiento tolerable basado en la rigidez elástica del suelo. Ahí partimos de la concepción que el suelo es elástico y se deforma a través de un balasto vertical. El balasto vertical lo entendemos como una serie o colchón de resortes debajo de la cimentación, en la superficie de contacto, que simula toda la flexibilidad del suelo de fundación. Entonces, si todo ese conjunto de resortes o grupo de resortes lo colocamos como una resultante, será el balasto vertical por el área es igual a la rigidez puntual que estamos viendo en el gráfico izquierdo del resorte, como un sistema equivalente. Si hacemos simples ecuaciones de equilibrio por la estática, tenemos una reacción que es igual al peso acumulado y al mismo tiempo la reacción es igual al balasto vertical por el área del cimiento por el asentamiento tolerable. Despejamos y obtenemos que el asentamiento tolerable es el peso acumulado sobre el balasto vertical por el área del cimiento, y esto tendrá que ser menor que el asentamiento tolerable del estudio de mecánica de suelos. Entonces siempre se va a cumplir. En el caso anterior, para resistencia del terreno, se denomina condición de resistencia,
y en el asentamiento condición de rigidez. También las normas nos hablan de un asentamiento diferencial. El asentamiento diferencial se da con la intención de evitar la pérdida de estabilidad de la superestructura. Es decir, cuando uno de los apoyos se asienta mucho más que el otro apoyo, se corre el riesgo de que el edificio, sin tener acción externa de excitación, puede llegar a perder la estabilidad y el colapso consecuentemente que se va a producir. Para ello se controla ese ángulo alfa que aparece en el gráfico inferior, conocido como desviación angular, entendiéndose que si este ángulo es muy pequeño, consecuentemente la tangente de ese ángulo será equivalente al ángulo. Por lo tanto, es igual a la diferencia de asentamientos entre la longitud entre los apoyos, y eso debe de ser menor o igual a la desviación angular indicada en la norma de suelos y cimentaciones. Por sismo, nosotros debemos de hacer el control de deriva o de distorsión de entrepisos. Este control es para evitar que los desplazamientos sean tan altos y la distorsión crezca mucho y provoque el colapso estructural. Las distorsiones están trabajadas de tal manera que la estructura pueda retornar a una posición no igual, se podría decir, pero sí llegar al colapso, con algunos daños, pero sin llegar al colapso. Entonces, la distorsión, cuando es muy grande, es la sensación que va a tener una persona de poder salir desplazado del edificio. Cuando hay una distorsión menor, por lo tanto, se va a tener mayor tranquilidad de las personas que están habitando. Es decir, un edificio flexible, la persona va a sentir el sismo con mayor intensidad que si fuese un edificio más rígido. Es el mismo sismo, pero que se va a sentir de distintas formas. También debemos entender que si el suelo es flexible, más el edificio es el mismo, y si el suelo es rígido, lógicamente que en el suelo flexible va a sentir mucho más la persona por la calificación del tipo de suelo, que si fuese en un suelo rígido. La distorsión de entrepiso debemos de comprobarlo para ambas direcciones en todos los pisos, de tal manera que esta distorsión sea menor al valor admisible indicado en las normas de diseño sismorresistente. En este caso, la distorsión es la diferencia de desplazamientos entre la altura, y hoy en día se trabaja como un promedio de las distorsiones de los extremos del edificio en planta. Cuando hablamos de albañilería, también estamos hablando de estas condiciones. Significa condición de rigidez y condición de flexibilidad. La condición de rigidez es conocida como esfuerzo axial máximo y la condición de flexibilidad como densidad mínima de muros. El esfuerzo axial máximo se realiza con la intención de evitar los agrietamientos por la parte central del muro, de arriba a abajo. Ahí se da una expresión matemática en la cual se puede determinar muro por muro que no vaya a sufrir los agrietamientos por este eje central. Se da el P sub M, que es la carga tributaria del muro, L, que es la longitud del muro, incluida la columna de confinamiento, T, el espesor, F'M, la resistencia a la compresión de la albañilería, H, la altura efectiva del muro. La densidad mínima de muros implica que yo tengo que colocar una cantidad de muros necesarios para contrarrestar el efecto sísmico y evitar de que se vaya a desplazar mucho y se empiece a agrietar por la diagonal el muro. De eso se trata. Área de corte entre área en planta mayor a factor de zona, factor de uso, factor de suelo, número de pisos sobre 56. Ahí tenemos. Un agrietamiento por la vertical es por una, generalmente, mala calidad de ladrillo, el caso más preponderante. Cuando el asentamiento está localizado de arriba abajo en un lado, significa que el agrietamiento va a ser en ese
lugar en ese extremo. Repito, si el agrietamiento está localizado en un extremo, es por asentamiento. Si fuese en diagonal y no ha ocurrido sismo, es que ha estado perdiendo estabilidad, se ha desplazado por asentamientos de un lado y otro lado, se ha desplazado y eso es lo que está generando lo que habíamos hablado de asentamiento diferencial. Cuando el agrietamiento es localizado y ya no continúa en una parte, es por sobrecargas por mal uso del ambiente. En estos casos podemos ver una edificación de albañilería totalmente ha fallado totalmente durante un sismo. Para ello se recomienda una densidad de muros necesaria para poder contrarrestar. Si el suelo es blando, se recomienda 140 centímetros cuadrados, ¿no? Que se tiene que tener para lo que es un suelo blando por cada metro cuadrado. Y si es un suelo bueno, se tendría que utilizar 100 centímetros cuadrados por cada metro cuadrado de área techada, ¿no? Entonces hay ciertas proporciones que yo podría tener en cuenta en forma inicial en un proyecto. Lo correcto sería cuantificar la cantidad de muros de tal manera que se tenga un resultado mucho más exacto. Los ingenieros se basan mucho en la experticia y en algunas fórmulas de corroboración de algunos resultados. El estructural llega mucho más allá a través de un cálculo que certifica la cantidad necesaria para que se logre un buen comportamiento. Es diferente a la experticia, es diferente porque en el otro lado existe ya un aparato matemático en el cual se determina una cantidad necesaria como mínimo para poder tener un comportamiento óptimo. Y el investigador va mucho más adentro que el ingeniero estructural porque el investigador, como yo siempre lo digo, va hacia el ADN de la estructura. Significa, el ingeniero estructural solamente ve la sección, la cantidad, el tipo de acero y el científico va a ver la calidad del material, el tipo de comportamiento interno, es decir, investiga como debería de ser. Se les agradece por haberme escuchado en esta tercera sesión y bueno, ahí una vez más está mi correo, las direcciones del blog, tanto personal como de mis libros y el canal de YouTube. Y siempre la frase la misma, todo lo que sé le pertenece al mundo. Muchas gracias y nos veremos en la sesión número 4.